Muchas gracias. Necesitaré que me habilitéis para poder compartir, por favor. Bien, pues gracias Oscar, gracias Daniele, gracias Rivelo, BTS, Origen Biomédica bueno, la oportunidad de poder explicar lo que os voy a explicar, que básicamente voy a tratar de que sea una presentación eminentemente práctica, sobre todo porque es el trabajo que hago habitualmente en el ámbito de la biomecánica de carrera con deportistas, así que espero que, bueno, os pueda ser de ayuda. Claro, las nuevas tecnologías, los sensores portables, no me cabe duda que son el futuro de lo que venimos haciendo a través de la biomecánica. Hemos pasado de utilizar sistemas cada vez más pequeños, cada vez más sencillos, cada vez más didácticos en explicar las cosas a nuestros deportistas, cada vez más fáciles de utilizar y sobre todo cada vez más amigables, ¿no? Yo creo que esa es la evolución de los sistemas portables y creo que hay un añadido muy importante, y es que podemos hacer las mediciones allá donde queramos, no dependemos de un laboratorio para poder hacerlas, ¿no? Bueno, yo voy a explicaros la experiencia que yo estoy teniendo con este tipo de sensor, con Biobit. Vengo ya utilizando años atrás G-Sensor y bueno, Biobit es un hermano gemelo de G-Sensor con algunas implementaciones creo que interesantes, y bajo mi punto de vista, por la experiencia que he tenido estos meses, extremadamente práctico y útiles, ¿no? Bueno, yo la presentación la voy a centrar en el stiffness en extremidad inferior. ¿Y por qué en el stiffness? Porque seguramente gracias a poder medir el stiffness como permite hacerlo este tipo de dispositivo, pues a mí me ha permitido conocer, sobre todo razonar, pensar sobre posibles causas que están sucediendo en los corredores que a mí me llegan, ¿no? Y bueno, pues de ahí surge el porqué de esta presentación, y seguramente esta presentación vaya a derivar en una futura línea de trabajo de investigación, no me cabe ninguna duda. Antes de explicar en sí exactamente lo que quiero mostraros, en cuanto he preparado casos de deportistas con los que he trabajado para que veáis una aplicación muy práctica, me gustaría, de una forma muy didáctica, muy visual, que tengamos claro el concepto de stiffness, porque es verdad que stiffness es una palabra que traducida al español significa rigidez, y básicamente el stiffness no es más que una cualidad que podemos observar en la pértiga de este atleta, una cualidad que permite a ese objeto, a esa pértiga en sí, tener cierta deformidad a expensas de la fuerza que se genera sobre esa pértiga, con la salvedad de que esa deformidad tiene una gran capacidad elástica, una gran capacidad de resistencia por el material que compone la propia pértiga, que tiene la virtud de transformar toda esa fuerza, toda esa energía cinética que se genera sobre esta pértiga en un tipo de energía elástica que permite, en este caso, a este atleta pues poder alcanzar su objetivo, ¿no? Que es saltar cuanto más hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Básicamente, el stiffness lo vamos a encontrar en muchos objetos. Este es otro ejemplo de una cualidad de stiffness en el roller ski. Aquí vemos esa capacidad de deformidad que tiene el roller ski cuando el deportista ejerce kilos de fuerza de reacción del suelo, de forma que ese roller ski va a adquirir cierta deformidad y por su capacidad elástica va a devolver, va a recuperar esa posición, y en ese proceso de devolución de energía lo que va a traducir es una mayor propulsión hacia el avance, ¿no? Pero además también se incorpora un elemento nuevo, y en este caso es, dijéramos, el stiffness de la propia pierna de este deportista, ¿no? Imaginemos que esta pierna es algo similar a la pértiga del primer vídeo, con lo cual cuando corremos, cuando hacemos roller ski, cuando saltamos, básicamente lo que estamos generando es una acción de fuerza en la que tratamos de comprimir para acumular esa energía, especialmente a nivel tendinoso, y que de una forma automática, como si un muelle se tratase, pues se devolviera en un componente de, dijéramos, de propulsión, por así decirlo.
Bueno, de acuerdo a Jaén Carrillo y colaboradores, si hablamos de stiffness aplicado al cuerpo humano, podemos entenderlo como un concepto que caracteriza el propio movimiento que nosotros realizamos. Y básicamente lo que nos está aportando es una información muy relacionada con la función neuromuscular. El stiffness vertical, entendido como el modelo masa muelle que viene descrito aquí por Brazier y colaboradores en esta figura, atiende a un salto vertical en el cual la masa corporal sería la propia masa de la persona, y aquí representado una especie de muelle serían las piernas de esta persona, de modo que ese descenso del centro de masas produciría una compresión de ese muelle, y esa energía acumulada por contraprestación lo que va a producir pues es una liberación en formato de propulsión. Bien, esto llevado al ámbito del salto, al ámbito de la carrera, podríamos representarlo de la siguiente manera. Este es un modelo tridimensional que quiero aprovechar para poder explicar la importancia de aquellos factores que van a tener que ver con la capacidad de stiffness. Aquí tenemos el centro de masa representado por esta línea de color verde. Vemos ese descenso del centro de masas hasta que llega un momento que se produce ese ascenso. Si observamos aquí el descenso del centro de masas, va a ser extremadamente importante que exista una cualidad de movimiento, tanto a nivel de la pelvis, de cadera, de rodilla, de tobillos, y especialmente va a ser necesario que exista una cualidad elástica, especialmente en musculatura de la cadena muscular posterior, porque esa capacidad de stiffness va a requerir de fuerza de reacción del suelo y va a requerir de una distancia en la cual se produce ese descenso del centro de masas. Por lo tanto, cuando aplicamos esto al ámbito de la carrera, lo que observamos en el corredor es que básicamente constantemente nos encontramos en un ciclo sucesivo de fases de contacto, de fases de vuelo, en el cual, bueno, pues básicamente nuestras piernas van a necesitar generar esa cantidad óptima de stiffness, de acumular esa energía a nivel tendinoso especialmente, para que la carrera sea realizada de la manera más óptima, por así decirlo, ¿no? Por tanto, muy importante en esa capacidad de generar un nivel de stiffness óptimo, obviamente el que exista cierta capacidad de movilidad, de elasticidad, especialmente músculo-tendinosa, porque de lo contrario, lo que posiblemente encontremos es que para mantener cierta velocidad, el corredor tenga que hacer una aportación extra de trabajo muscular para poder mantener esa capacidad de propulsión, ¿no? De ahí la importancia de que parece ser que en el ámbito del rendimiento en carrera, de acuerdo pues, a diversos trabajos publicados sobre la relación de stiffness en rendimiento en carrera, parece ser que un nivel óptimo de stiffness va a ser un elemento crucial para rendir en carrera. Hablando de rendir, significa correr rápido en carrera, que no quiere significar que uno no acabe por lesionarse en el tiempo, que luego hablaremos de esa fase, ¿no? Bueno, hay estudios interesantes, pero parece ser que la mayoría de ellos hacen mención que a alta velocidad parece ser que ese stiffness a nivel de la pierna parece ser que ligeramente aumenta, ¿no? Bueno, nosotros el año pasado hicimos un trabajo relacionado con... El año pasado, no ha sido publicado en 2021. Hicimos un trabajo en el que queríamos saber la relación que podría existir entre el consumo máximo de oxígeno, por un lado, y la gestión de la potencia, por otro, su relación de estas dos variables con el incremento de la velocidad. Y lo que hicimos fue seleccionar un grupo de triatletas, un grupo de tecnificación, triatletas de élite, en el cual, al mismo tiempo que ellos hacían la prueba de esfuerzo, un test incremental para detectar los tres umbrales, al mismo tiempo registramos la potencia en carrera, con lo cual en cada uno de los umbrales supimos cuáles era, dijéramos, la gestión de potencia que se había producido. Lo que tratamos de buscar es la correlación que había en cada uno de estos umbrales entre el consumo máximo de oxígeno y la velocidad en ese umbral y la gestión de la potencia en cada uno de esos umbrales.
Claro, cuando hablamos de la gestión de la potencia es el trabajo que estamos realizando. Y cuando corremos, podemos realizar el trabajo en un componente vertical. Muchas veces habremos visto a gente que cuando les vemos correr su cabeza no deja de rebotar, ¿verdad? Seguramente está ejercitando mucho trabajo, mucha potencia en un componente vertical y menos en un componente horizontal. Sin embargo, vemos corredores muy rápidos, muy eficientes, en el que la cabeza es una onda sinusoidal en la que prácticamente no rebota del suelo, ¿no? Ese corredor va a tener una continuidad muy lineal, ¿no? Por lo tanto, ahí hablaríamos de la potencia en componente horizontal. Entonces lo que encontramos es que al final del todo, sorpresa la nuestra, que nos llevamos es que los corredores que fueron más rápidos no fueron los que precisamente tenían el mayor consumo máximo de oxígeno, sino que los que fueron más rápidos fueron los que, además de tener un consumo máximo de oxígeno ciertamente elevado, mejor gestionaron su potencia en carrera. ¿Y qué significa gestionar bien la potencia en carrera? Pues utilizar el mayor componente de potencia en componente horizontal y el menor componente de potencia en componente vertical. De modo que, de manera resumida, estas son todas las variables que analizamos en el estudio. Voy a mostrar las que tienen una relación directa con el objeto de esta presentación, que es el stiffness. Es decir, aquellos corredores que tuvieron, que fueron más rápidos, fueron los que tuvieron un FPR, que es el Form Power Ratio, que sería la potencia en componente vertical más disminuida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron aquellos corredores que fueron más rápidos? Tener una gestión de la potencia vertical disminuida. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos biomecánicamente para que esa potencia vertical fuese disminuida? Bueno, pues lo que vimos es que lo que encontramos fue que utilizaban un tiempo de contacto en el suelo cada vez menor, cada vez fueron capaces de generar más potencia y más potencia por kilogramo de peso, fueron los corredores más rápidos, fueron los corredores que gestionaron mayor componente de potencia horizontal, pero sobre todo, también coincidiendo con el resto de la literatura, pues parece ser que el stiffness en las piernas pues también fue una variable clave en un nivel óptimo, fueron incrementando esa cantidad de stiffness a medida que el corredor iba corriendo más rápido, ¿no? Por tanto, parece ser que el stiffness en extremidad inferior en rendimiento carrera parece ser que sea de importancia relevante, pero sin olvidar de que para correr rápido no solamente va a ser necesario un stiffness ligeramente elevado, sino que hay otro conjunto de información sumado a ese stiffness, como es el incremento de ese componente de potencia horizontal y disminuido el componente vertical. Si hablamos de lesiones en carrera, básicamente el perfil de corredores con el que por lo menos yo suelo trabajar, independientemente de deportistas de alto rendimiento que buscan un trabajo de pura eficiencia por correr más rápido, pero especialmente son deportistas que no asimilan el entrenamiento de trabajo que están haciendo, son deportistas que suelen encadenar una lesión tras otra, son deportistas que salen de una lesión y al cabo de 3-4 semanas de querer otra vez incrementar carga vuelven a recaer. Por tanto, son un perfil de deportistas en el que principalmente lo que está sucediendo es que en coste-beneficio algo está fallando. Es decir, se están gastando más de lo que uno gana a fin de mes, con lo cual difícilmente uno puede subsistir, ¿no? Puede sobrevivir. Pues ese es el ejemplo claro de lo que sucede con las lesiones de carrera, ¿no? Las lesiones por sobreuso. Bueno, pues básicamente, de acuerdo a la literatura, parece ser que hasta la fecha no existe una correlación directa entre stiffness y lesiones en la extremidad inferior por falta de publicaciones. Otros autores hablan de deportistas que mantienen un stiffness excesivamente elevado. Parece ser que una de las consecuencias de mantener stiffness elevado en el tiempo sea llevar a lesiones de tipo óseas, como las fracturas de estrés, por ejemplo.
Y también hay otros autores que hacen mención que un stiffness excesivamente bajo, pues también parece ser que sea un motivo de lesión, especialmente en tejido blando. Bueno, esto es lo que dice la literatura hasta ahora, o por lo menos lo que he podido consultar. Y bueno, pues yo quiero mostraros lo que nos estamos encontrando nosotros en la realidad, ¿no? En el día a día, acorde a lo que está publicado hasta ahora, y no me cabe ninguna duda hacia el futuro, relacionado con la prevención y, por qué no, tratamiento de lesiones en carrera. En 2020 hicimos este trabajo para tratar de conocer cuáles eran las principales variables que estaban relacionadas con las lesiones en el segmento de carrera de triatletas. Con lo cual, lo que hicimos fue analizar a un grupo de triatletas a través de un cuestionario. Recogimos toda la información de la temporada anterior, recogimos todo lo relacionado en cuanto a lesiones, en cuanto a localización, en cuanto a periodo de la temporada que aparecían, características, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos el estudio. En ese estudio registramos una serie de variables biomecánicas, sometimos a este grupo a un programa de readaptación mediante gait retraining, porque había demostrado una efectividad muy elevada en la prevención de lesiones de carrera. Al cabo de los 7 meses volvimos a repetir las mismas mediciones con este grupo de trabajo y comparamos a los mismos triatletas que empezaron el estudio, que se lesionaron la temporada anterior, comparamos con lo que había sucedido después de este trabajo. Lo que encontramos fue que la incidencia de lesiones se redujo en un 60%, y que los motivos principales de lesión de aquellos que se lesionaron la temporada anterior estaba relacionada especialmente con la cinemática y comportamiento de pelvis en carrera. De acuerdo a la literatura, hay dos artículos creo que muy recomendables de Brahma y colaboradores en torno a esto mismo que estoy comentando, en el que parece ser que en la pelvis existe un origen principal de muchas de las cosas que están sucediendo en la extremidad inferior. Especialmente lo que encontramos fue aquellos que se lesionaban en un 90 y tantos % de probabilidad de lesión. Lo que encontramos es la dismetría, o la asimetría, mejor dicho, del rango dinámico de la pelvis en la oblicuidad derecha respecto a la izquierda. Y también lo que encontramos fue que aquellos deportistas que más se lesionaban eran aquellos que tienen una caída de la pelvis contralateral de forma aumentada. Fueron las dos variables más importantes que detectamos en este grupo de triatletas, y de acuerdo a la literatura parece ser que vayan por ahí los tiros. Por tanto, uno de los principales objetos de estudio que yo hago cuando trabajo con deportistas, sí o sí, especialmente, es ver qué ocurre, cómo se está comportando la pelvis. Y a partir de ahí empezar a ver qué sucede en el resto de estructuras de extremidad inferior y extremidad superior. Voy a mostraros varios ejemplos reales sobre lo que les estoy comentando. Este es un corredor, esto es una valoración de ayer, y aquí os puedo mostrar la presentación, la valoración inicial que hice con él a raíz de todo lo que estamos comentando hasta ahora. Aquí tenéis 3 planos de grabación. Es un corredor que está como año y medio, que no es capaz de enlazar más de 3 semanas seguidas de entrenamiento. En el momento, es un corredor de maratón, en el momento que empieza la planificación, que empieza la carga, que empieza el trabajo, por poco que sea, unas veces aparece dolor en la rodilla derecha, otras veces en la rodilla izquierda, últimamente aparece un dolor inframaleolar en el pie derecho, la parte interna. Por tanto, cumple un perfil de lesiones por sobreuso sin una directriz clara, pero es algo muy habitual que estoy viendo en gente que habitualmente se lesiona desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué está sucediendo en el cuerpo de este deportista? Bueno, pues aquí tenéis 3 vídeos, y a partir de los vídeos quiero que observéis 3 cosas clave. Una, en el vídeo sagital, quiero que observéis la colocación de los 2 pies, la asimetría que hay en el contacto inicial de un pie respecto a otro. En este vídeo dorsal quiero que observéis el comportamiento de la pelvis, quiero que observéis cómo es ese movimiento de la pelvis.
En el vídeo dorsal y en el vídeo frontal quiero que observéis el comportamiento a nivel de la fase media del apoyo, en cuanto a cómo realiza la absorción de la carga, cuando llega a la fase media del apoyo, justo aquí, justo aquí. ¿Por qué? Porque justo aquí, cuando llegamos a la fase media del apoyo, estamos multiplicando por 2, por 3, por 4 nuestro peso corporal, la fuerza de reacción del suelo, en función de la velocidad o de la eficiencia que tengamos a la hora de correr. Claro, esta capacidad de absorción, cuando existen esas capacidades de absorción en abducción, en varos, y lo que estamos viendo aquí, en el pie derecho o el izquierdo, da igual, vemos una inclinación homolateral del tronco hacia un lado o hacia otro, empecemos a darle mucha importancia a que posiblemente a nivel pélvico no existe una buena capacidad de gestión en cuanto a la absorción de la carga a la que se está generando. Bueno, yo básicamente utilizo un test muy sencillo en todos ellos, que es un test para evaluar especialmente qué sucede en la cadena muscular posterior. Y lo que busco especialmente es mantener una posición en torno a los 30 grados de flexión de rodillas, tratar de que los pies estén orientados hacia adelante. Y aquí lo que le pido es que haga un tilt anterior. Lo que estoy buscando es buscar la capacidad elástica de la cadena muscular posterior. Básicamente aquí lo que tiene que hacer el corredor, que no puede hacerlo, es llevar su pelvis a un tilt anterior. Por tanto, aquellos corredores que tienen esa dificultad de llevar en este ejercicio el tilt anterior, pues bueno, yo lo primero que sospecho es que posiblemente aquí detrás vamos a encontrar una gran dificultad en cuanto a capacidad elástica. Bueno, básicamente yo estoy utilizando un par de test a través de Biobit. Uno es el CMJ. En el CMJ me estoy fijando en varias variables, especialmente el tilt anterior, en este salto. Y lo que estoy viendo es que aquellos deportistas con bastantes acortamientos en esa cadena muscular posterior no son capaces de ir más allá de los 20-25 grados de tilt anterior. Pero especialmente lo que estoy observando es que esta variable stiffness en aquellos corredores que tienen cadenas musculares poco elásticas, son corredores que se encuentran en valores por encima de los 1000-1200 Nm. Este corredor se encuentra con un stiffness elevadísimo, elevadísimo. Luego vais a ver y vais a compararlo con otros corredores para que podáis ver diferencias en cuanto a la gestión que está haciendo, ¿no? Claro, este corredor salta 23 centímetros. La potencia que está realizando es brutal. Y la fuerza explosiva también es muy importante. Es decir, es un corredor con una calidad, con potencia, con fuerza explosiva, pero muy poco eficiente, porque está saltando a muy poquita altura. Ahora bien, ¿qué está sucediendo aquí? Este es el mismo ejemplo que si cogiésemos un Theraband súper rígido, una goma súper rígida, y lo que quisiésemos sería producir una deformidad elástica de esa goma, ¿no? Claro, si esa goma es muy rígida, yo voy a tener que ejercer mucha fuerza, y probablemente el resultado que tenga sea un movimiento muy, muy pequeñito. Algo parecido es lo que está ocurriendo a este corredor. Es decir, la cantidad de fuerza que se está ejerciendo es bastante importante, pero la eficiencia a partir de la potencia y la fuerza que se está realizando aporta poco resultado. Bueno, ¿y esto cómo se traduce en carrera? Y es aquí donde a mí me está ayudando mucho la medición del stiffness tal como lo estoy explicando. Yo ahora mismo el stiffness lo estoy utilizando como una forma de diagnóstico. Es lo primero que hago en el corredor. Y a partir de esa medición, de ese movimiento del tilt, de esa relación de stiffness, de la correlación de los vatios que está moviendo, la altura que está consiguiendo, la fuerza explosiva, me da pistas posiblemente de la calidad elástica que tiene ese deportista, ¿no? Especialmente a este deportista, ¿qué le está llevando a esta situación? Pues le está llevando a una gran asimetría a la hora de correr. Una gran asimetría a la hora de correr. Aquí, por ejemplo, este es su pie derecho, su pie izquierdo es como detectan los sensores, son los sensores de RunScribe, que permiten conocer qué es lo que sucede debajo del pie. Aquí fijaos la asimetría, ¿no? Esto sería el pie derecho y el pie izquierdo. Este sería el trayecto
de la pisada del pie derecho y del pie izquierdo, totalmente asimétricos. Esto sería la zona de la colisión de la pierna izquierda y la pierna derecha. Y esto es donde genera la potencia, el avance. Bueno, siempre que hago este tipo de trabajo, la premisa de la velocidad a la que tienen que correr siempre es mantener una velocidad constante, una velocidad autoseleccionada, similar a la que realizarían durante un rodaje largo, en este caso durante 60 minutos. Es la percepción de esfuerzo que él tiene que tener durante los 5 minutos que hacemos el test. Claro, ¿qué información es la que a mí me da información en cuanto a la capacidad de eficiencia de este corredor? Pues posiblemente la fuerza de reacción del suelo. Es decir, aquí podemos observar que el pico de fuerza de reacción del suelo, el promedio, es de 3,6 por su peso corporal. El promedio de la pierna derecha e izquierda. Y aquí vemos una gran asimetría de 3,8 y 3,4 en cuanto a la fuerza de reacción del suelo. Es decir, lo que vemos en cuanto a movimiento, lo vemos también en cuanto a lo que sucede debajo de los pies, a la fuerza que esté realizando. Un valor de referencia en cuanto a la fuerza de reacción del suelo con esa premisa de velocidad debería estar en torno a los 2,5, 2,8, 2,9 de fuerza por tu peso corporal. ¿Qué quiere decir? Que un corredor que está haciendo una cantidad de fuerza importante seguramente tenga un gran problema de capacidad de absorción. Por tanto, esto llevado al stiffness, medido en cada pierna, lo que observamos concretamente en este corredor es una asimetría muy importante. Un valor muy alto de stiffness respecto a un valor alto de stiffness. De modo que el stiffness tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en la gestión de esa carrera, pero tiene mucho que ver sobre todo con los movimientos y con la gestión a nivel pélvico de lo que está sucediendo en el cuerpo de ese deportista. Mirad, esa es la cinemática 3D medida con G-Sensor en este corredor. ¿Qué es lo que está pasando en esta pelvis? ¿Qué es lo que está pasando en esta pelvis? Pues aquí lo que está sucediendo es lo siguiente. Lo que está ocurriendo es que existe una caída contralateral, izquierda y derecha. La tendríamos aquí, izquierda y derecha. Si una pelvis izquierda sube, la derecha va a caer. Si sube la derecha, la izquierda va a caer. Por tanto, atendiendo a los factores de riesgo en carrera, parece ser que uno de los principales factores de riesgo o motivos de por qué aparecen lesiones en el miembro inferior esté en esa caída contralateral de la pelvis, tal como antes mostraba en el trabajo que realizamos. Y por otro lado, una de las cosas que estoy observando y es repetible en aquellos corredores con perfiles como este que estáis viendo, es que existe un déficit de absorción en el plano transversal de la pelvis. Fijaros, voy a detener el vídeo, voy a ver si soy capaz de detenerlo en la fase media del apoyo derecho, aquí, fase media del apoyo derecho, aquí estaríamos en la gráfica de la derecha. Justamente este instante de aquí, casi en torno al 10%, correspondería a esta fase de aquí. Bien, pues esta fase de aquí corresponde al instante de la fase de carrera donde más fuerza de reacción del suelo se está realizando. Es decir, es el instante donde biomecánicamente todo tiene que ser lo más idóneo posible. Porque si en ese instante no existe una buena capacidad de absorción, muy probable, de forma repetida, zancada a zancada, miles de zancadas, muy probable ese deportista acabe por no asimilar su trabajo y acabe por romperse por algún lado. ¿Qué está sucediendo en esta curva cinemática? Bueno, pues el comportamiento de la pelvis en carrera, en cuanto a la capacidad de absorción, si vamos a la pierna derecha, es que esta pelvis, hasta la fase media de apoyo, busca esa rotación externa para absorber, pero al mismo tiempo también tiene que elevarse en cuanto a oblicuidad, rotación externa. Pero cuando llega a este instante, de este instante tiene que rotar
hacia el lado contrario. Ese ilíaco derecho tiene que rotar hacia su parte izquierda. De modo que aquí lo que encontramos es como una especie de bloqueo, por llamarlo de alguna manera, o de mantenimiento estático de ese ilíaco derecho, al igual que ese ilíaco izquierdo. Pues bien, muchas veces el comportamiento de pelvis en cadenas musculares poco elásticas, con stiffness elevados, lo que está sucediendo a nivel pélvico es que esa pelvis no esté armoniosamente trabajando como debería. Y como resultante, a nivel distal, vamos a encontrar cosas del tipo que habéis visto en este caso. Os muestro este otro corredor, es un corredor amateur, con características similares al corredor anterior. Es un corredor, fijaros, que ya de por sí orienta sus puntas de los pies hacia afuera. Generalmente, corredores con puntas de los pies hacia afuera, pues ya se puede empezar a sospechar de que probablemente hay una falta de movilidad en la dorsiflexión y, por qué no, observando su tronco bastante rígido, ¿no? Bastante poco móvil, acompañando todo el plano transversal, probablemente encontremos también situaciones como las descritas en el corredor anterior. Bueno, algunos test funcionales para poder conocer un poquito más al detalle pues la capacidad elástica, especialmente en cadena muscular posterior. Es a la que yo estoy dedicándole extremadamente atención, ¿no? En cada análisis biomecánico que realizo, ¿no? Puntas de los pies hacia afuera, al igual que corriendo, probablemente ya de per se pues sea un corredor con un déficit importante a nivel de esa movilidad. Imposibilidad de poder mantener una ligera lordosis lumbar en el movimiento, posicionamiento a nivel de su pelvis, condicionando hacia esa caída hacia la izquierda. El mismo test que he realizado anteriormente, tratar de disociar y de mover hacia tilde anterior esa pelvis, cosa que es imposible para este corredor. El problema que tiene este corredor es que tiene dolor lumbar y a medida que incrementa la velocidad, el dolor lumbar aumenta. Esa es la única clínica, por así decir, que este corredor de momento manifiesta. Bueno, test CMJ con Biovit. Primera cosa que yo observo siempre es el comportamiento del tilt anterior, muy poquito rango de movilidad, al igual que el corredor anterior. Aquí tendríais los datos. El movimiento en tilt anterior tiene que estar en torno a los 35 grados. Yo, claro, antes lo comentaba con Daniele, una de las ventajas y desventajas que tienen los sistemas nuevos es que las ventajas es que te permite medir cosas que hasta ahora no habías podido medir de esta manera, tan visual, tan fácil, tan didáctica, y esto da pie a que yo y muchos clínicos pues podamos razonar, ¿no?, sobre posibles causas principales de problemas, ¿no? Y la desventaja es que esto es tan nuevo que hoy por hoy no existen datos, dijéramos, de referencia, ¿no?, para poder tener una pista, ¿no?, hacia dónde ir, con lo cual al final lo que toca es medir, que es lo que yo estoy haciendo, y os puedo hablar en base a la experiencia, pero no os he hablado en base a la evidencia. Ahora mismo no hay ninguna publicación de esto que yo os estoy explicando con ese tipo de sensor, con lo cual con la cautela que ello conlleva, yo os hablo desde lo que yo me estoy encontrando, y ojalá aquellos que trabajen en este ámbito pues os sea una referencia para poder partir y para poder razonar sobre lo que puede ocurrir a vuestro corredor, ¿no? Bueno, vemos que este corredor tiene también un stiffness elevado, 1249 newtons metro. El corredor anterior es un stiffness elevadísimo, un valor bastante habitual en estos perfiles de deportistas es encontrarse este valor de 1200, 1400. Es algo bastante repetible, ¿no? Y bueno, todo esto a nivel dinámico, ¿en qué se traduce? Todo eso, porque yo lo que quiero aquí es correlacionar la información. La biomecánica ofrece la oportunidad de que pensemos y de que razonemos en torno a qué puede estar pasando en el dolor lumbar de este corredor.
Gracias a la tecnología podemos tener infinidad de variables. Ahora bien, nuestro trabajo es el de razonar clínicamente, el de pensar, el de atar cabos, ¿no? ¿Qué está sucediendo en este corredor cuando él corre? ¿Por qué este corredor tiene esos problemas lumbares cuando él corre? Bueno, pues ya de por sí su característica de per se es una característica con un stiffness alto. Hablamos de un stiffness alto, un valor por encima posiblemente de 10, de 11, 12, 13 incluso. En mujeres algo menos. Un stiffness alto para mujeres es un valor que está en torno a 9, 10. Un valor de stiffness óptimo sería un valor que estaría en torno a los 8, 9 en varones, en torno a los 6, 7 en mujeres. Pero fijaros la gran problemática que está ocurriendo aquí. Es decir, aquí tendríamos, esto es la cinemática de la rotación pélvica. Claro, yo voy a trazar aquí con el láser. Esto sería lo que deberíamos encontrar. Lo que deberíamos encontrar es, mejor, lo voy a pintar. Lo voy a pintar. Esa sería la cinemática que deberíamos tener a grandes rasgos, La cinemática que deberíamos tener, o la curva cinemática que deberíamos tener en pelvis. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues bueno, está ocurriendo aquí que este chico no tiene capacidad transversal para absorber esos impactos y prácticamente esa pelvis está bloqueada. Con lo cual, demos la importancia seguramente a algo que le estamos dando muy poca importancia y es al movimiento global en sí, más que al dolor local que pueda tener en su lumbar, en su rodilla. Porque seguramente hay muchas cosas que podemos conocer con el análisis biomecánico y gracias al razonamiento clínico posiblemente podemos acercarnos muy mucho a trazar un camino que ayude a mejorar sobre todo el dolor lumbar de este corredor, que va mucho más allá que seguramente estar trabajando manualmente con él en una camilla, ¿no? Quizá a lo mejor el trabajo planteado iría más encaminado a un trabajo puro de ejercicio, de movilidad, de elasticidad de cadena muscular posterior. Bien, os voy a mostrar para que veáis. Os he mostrado dos casos de dos corredores con una situación de lesión, de no asimilación de carrera, y os voy a mostrar ahora el caso contrario. El caso contrario de un triatleta sin ningún tipo de lesión, que asimila perfectamente el trabajo, que nos puede servir como referencia. Bueno, puede ser un punto de partida, puede ser un punto de partida, pero estoy convencido que si empezamos a medir a deportistas amateurs, a deportistas élite, entre ellos va a haber diferencia. Estoy convencidísimo en carrera. Y si vamos más allá, seguro que va a haber diferencia entre los maratonianos y los que corren pruebas de medio fondo. Estoy convencido de ello. Pero hace falta mediciones, hace falta datos, pero también hace falta de dónde partir, ¿no? Espero que esto sea un modelo que pueda ayudar, ¿no? Fijaros el rango dinámico como aumenta del tilt, pero sobre todo fijaros la cantidad óptima de stiffness que permite alcanzar una altura que no está nada mal. Recuerdo que la anterior eran 28 centímetros con casi el doble de stiffness. Por lo tanto, ¿de qué manera puede esto influir durante la carrera? Pues fijaros, este es el componente transversal de la pelvis, es decir, aquí hay una capacidad de absorción en rotación de la pelvis, hay más rango dinámico de esa pelvis, el stiffness ha cambiado en cada pierna, el stiffness vertical, este stiffness está medido en el CMJ y el sensor está colocado en sacro. Cuando hablamos del LSS, el Leg Spring Stiffness, hablamos del stiffness por cada pierna, por separado. Y mucho ojo aquí, porque, claro, aquí el stiffness en cada pierna está medido porque en cada sensor, en cada pie lleva un sensor. Y sé lo que ocurre en la pierna derecha y lo que ocurre en la pierna izquierda. Y lo que estoy viendo es que no tiene por qué ser simétrico. En corredores con lesión vamos a encontrarnos muchas sorpresas. O con lesión o con dolores que siguen entrenando y al cabo de 6 meses se han roto. ¿Qué pasa? Hay sistemas de detección del LSS, del stiffness en carrera, en el que el sensor se pone solamente en una zapatilla.
y estamos interpretando que lo que ocurre en el pie derecho ocurre en el pie izquierdo. Ojo con eso, porque no es así. No es así porque no estamos utilizando dos sensores de medida. Y esto creo que es una de las cosas que está ayudando el poder cuantificar el movimiento y el poder no interpretar las cosas porque suceden en uno de los pies, lo extrapolo al otro. Para nada, en absoluto. Bueno, vamos a comparar aquí de forma gráfica, ¿no? Los dos tipos de carreras, dijéramos, de un perfil, bueno, patológico, por así decirlo, de un perfil, pues, no patológico. Bien. Bueno, pues encontramos diferencias. Yo la principal diferencia que observo está en el comportamiento pélvico y especialmente en el componente transversal de esa pelvis. Por lo tanto, entendamos que este tipo de dispositivos y cada vez que salen sistemas portables nos dan multitud de variables, multitud de datos, pero tenemos que ir poco a poco y siendo capaces de intentar llevar a nuestro terreno clínico aquello que consideramos que realmente es relevante, ¿no? Si de acuerdo a la evidencia sabemos y parece ser que la pelvis es un componente clave en muchas de las lesiones en el miembro inferior, pues invertamos tiempo en medir de la mejor manera posible qué es lo que está sucediendo en esa pelvis y qué es lo que está sucediendo a nivel distal a partir de esa pelvis y razonemos qué ocurre. Bueno, hace un tiempo tuve una curiosidad cuando empecé a trabajar con Biovid, porque siempre escuchaba, sobre todo a la gente de triatlón, gente de maratón, en larga distancia especialmente, que desde que utilizaban ciertas zapatillas, con zapatillas con tecnología, ¿no? con placas de carbono, con materiales, con Zoom X y demás, pues la percepción que ellos tenían era de que se rompían menos muscularmente, ¿no? La sensación que ellos tenían era de que incluso a los mismos vatios estaban corriendo ligeramente algo más rápido que con un calzado habitual, ¿no? Tradicional. Bueno, pues lo que hice fue medir esos tres supuestos. Un supuesto, eso fue una pura curiosidad que creo que es interesante para que podamos ver la facilidad con la que podemos cuantificar las cosas y de forma rápida e inmediata, y cada uno pues saca sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hice fue medir con el test MJ, con el Stiffness Test, el test, uno de los tests que ofrece Biovid a través de multisalto, el poder cuantificar diversas variables, ¿no? Yo básicamente pues me centré en las siguientes variables y fueron las que a mí más información me dieron de por qué esas zapatillas pues hacen lo que hacen, ¿no? Bueno, pues el dato más interesante, este será descalzo. Estas son las zapatillas voladoras convencionales, sin placa de carbono, sin ningún tipo de material especial en la suela, y estas son unas zapatillas pues de que tecnológicamente llamémoslas pues de semi última generación, porque después de estas pues han salido otras, ¿no? Claro, con este modelo de zapatillas pues de promedio ha sido la mayor altura que se ha conseguido, ha sido la mayor potencia que se ha generado, pero ha sido la que menor stiffness se ha generado. Por lo tanto, parece ser que tan malo es un stiffness muy bajo como un stiffness excesivamente alto, sino que más bien lo que tenemos que hablar, creo, es de un stiffness óptimo. Ahora bien, ¿cuál es el stiffness óptimo? Pues bueno, la investigación lo dirá. Y creo que el objeto de investigación a partir de ahora es tratar de dar respuesta en base a evidencia, pues de que aquellas cosas que podemos medir y podemos intuir y podemos trazar ahora mismo, pues por relación, por asociación, nos puede llevar a un futuro pues a plantear una línea de trabajo y que realmente pues a partir de un CMJ con cierto valor de stiffness pues tengamos una información, ¿por qué no?, que puede llevarnos a dar respuesta pues a que ese acortamiento en cadena muscular posterior puede estar generando problemas en la cinemática de pelvis y por contrapartida pues puede generar muchas más consecuencias, ¿no? Bueno, a modo de conclusión de este webinar, creo que una de las cosas que tenemos que tener muy presentes es que hay mucho escrito,
hay mucho publicado en biomecánica, pero creo que cada vez más hace falta acercarse a nuestra realidad. Nuestra realidad es cuando trabajamos con nuestros deportistas en la clínica y necesitamos dar una solución y necesitamos una herramienta que nos aporte datos de una forma rápida, precisa, fiable y válida. Por tanto, cada vez más la aparición de sistemas portables cada vez más están ayudando a que clínicos, investigadores razonen, entiendan y mejoren sobre todo el estado de salud de los deportistas con los que trabajamos. Bien, pues esto es todo. A partir de ahora me gustaría, si tenéis dudas, pues adelante, podemos entrar en conversación sobre ellas, así que a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Veo que hay algo como 6 preguntas o algo por ahí que ya han llegado en la relación. Entonces yo empiezo con leerle las preguntas y a ver, ¿ok? Muy bien. Entonces, la primera, creo que ya respondiste en la relación, pero son 2 preguntas del mismo doctor, que es Sí. doctor Albert Camarasa Sanza, que nos pregunta, la primera es, ¿el entrenamiento de stiffness lo recomiendas a altas velocidades, aunque sean corredores de larga distancia, por ejemplo, ultra trail? Y la segunda, siempre del mismo doctor, es, ¿con qué sensor realizas las gráficas de cinemática? ¿Bisensor? Bien, bien, pues respondiendo a la primera pregunta, yo realmente planteo un trabajo de entrenamiento con un preparador físico, pero partiendo de la biomecánica, de un análisis biomecánico y partiendo desde dónde estamos y a dónde queremos llegar. El plantear trabajo por plantear trabajo no lo veo eficiente, porque seguramente hay deportistas que ya parten de una cualidad de stiffness óptima. Puestos a trabajarlo, en el ejemplo que comentas, en corredores de larga distancia, creo que has acertado el trabajo de stiffness a partir de la pliometría, a partir del trabajo de fuerza explosiva. ¿Por qué? Porque en definitiva el stiffness es una cualidad muy asociada también a la genética propia del corredor, pero también es una cualidad entrenable. Y lo que estamos hablando es que un stiffness óptimo lo que está permitiendo es generar una capacidad propulsiva, a ver si me explico, de forma innata, propia del deportista. No añadiendo un trabajo extramuscular para mantener una velocidad determinada. Por ese motivo creo que en larga distancia es muy importante que esa variable sea una variable que se entrene. ¿Qué ocurre con la fatiga y el stiffness? Pues, por ejemplo, en competición de larga distancia, lo que sucede es que a medida que entramos en fatiga y queremos mantener el ritmo de velocidad, seguramente lo que estamos generando es aumentar nuestro pico de fuerza de reacción del suelo. Y generalmente lo que estaremos generando es un excesivo stiffness. De manera que, por contrapartida, ese exceso de stiffness producido por un aumento de pico de fuerza de reacción del suelo es consecuencia de un mayor trabajo muscular. Por tanto, creo que es una cualidad clave en deportistas de larga distancia. Respecto a las gráficas de cinemática, por un lado, con G-Sensor se han mostrado unas gráficas, las otras gráficas son de RunScribe. Son dos sistemas portables y son los dos sistemas con los que trabajo habitualmente en biomecánica de carrera. Bueno, Javier, sí. Te voy a hacer yo otra pregunta. Hola, ¿realiza el test de tilt anterior también en otras posiciones, por ejemplo en supino, para poder diferenciar si hay solo rigidez o déficit de control del movimiento o ambas? Generalmente depende del deportista, pero sí que me gusta hacer una valoración de la movilidad pélvica, tanto en camilla como en bipedestación, para ver el comportamiento de los ilíacos en cuanto a la capacidad de movilidad. Pero no consigo encontrar una transferencia de esos test a lo que está sucediendo en carrera.
pero sí que estoy encontrando una transferencia, y hablo desde la experiencia, no hablo desde la evidencia, repito, hablo desde lo que yo me estoy encontrando. Sí que encuentro una transferencia de los test sencillos que os he mostrado, con ese acortamiento de falta de movilidad, con un stiffness elevado y con un atrapamiento a nivel pélvico. Y eso en cuanto a transferencia, lo que ocurre en carrera. Con los otros tipos de test, son unos test que realizo en algunas ocasiones por ver cuadros de movilidad analítica, poco más. Muy bien. Sigo yo, Daniel. Sí. Vale, tú si quieres, Oscar, en las demandas y respuestas, y yo voy en el chat, porque hay también el chat. Sí, estoy viendo, bien. Mira, Guadalupe Callisti pregunta, primero dice, excelente disertación. Gracias. Lo mismo, suscribo. Quería consultar si el valor óptimo de la rigidez está asociado al índice de masa de la persona. Pues mira, hay autores, hay algún autor en literatura gris, no en publicaciones de alto impacto, que el valor del LSS, el Leg Spring Stiffness de una pierna, lo divide por el peso de la persona, ¿no? Y saca un valor de 0, algo, ¿no? Y bueno, pues hay como una especie de escala, ¿no? Un valor medio, por encima de la media, abajo. Yo no he encontrado literatura al respecto sobre ese tema. La información que sí manejo es la información que ahora mismo, como no hay publicaciones que den referencia, la única referencia que yo tengo es los deportistas que mido y la gente que ahora mismo tengo. Entonces, sí que me queda claro, indistintamente del índice de masa corporal, por ejemplo, un ejemplo práctico, un corredor que está manejando un stiffness de una pierna, LSS, que esté en un valor de 13, de 14, es un corredor con un stiffness muy elevado. Y lo he visto tanto en gente joven como lo he visto en gente más adulta, con IMCs totalmente distintos. Pero esto, Guadalupe, es una puerta. Mira, una de las cosas que me alegro, y esto muchas veces con los alumnos en la facultad siempre lo digo, y es que este tipo de dispositivos y lo que va a salir en un futuro, estoy convencido que seguramente el año que viene hay otras cosas que miden. Es una puerta abierta al conocimiento y una puerta abierta al razonamiento. Y creo, Guadalupe, que la pregunta que has hecho es tan. Hay tanto razonamiento detrás que seguramente hasta que tú no te pones a medir y a comprobar un paciente, otro paciente, no vas a tener tu respuesta. Porque es verdad que al final no es lo mismo trabajar con triatletas o corredores de cierto nivel que con corredores triatletas que son amateurs. Son dos mundos distintos. Entonces, referencia para todos difícilmente la vamos a encontrar. Pero razonamiento para todos es más fácil que lo hagamos, si tenemos con qué medir las cosas y con qué pensar, ¿no? Javier, Sí. voy a redundar en esto que me parece muy interesante. Sí. Y tú, en base a tu experiencia, Sí. ¿ves un nexo de unión entre lo que acabas de decir, ese índice de masa corporal vinculado a un mayor stiffness? Tú, en la experiencia de ver muchos atletas, Sí. ¿puedes relacionarlo en base a algo más? Yo creo que... Yo creo no, por mi experiencia con la gente con la que yo estoy trabajando, no lo relaciono a un IMC. No. Lo relaciono independientemente de tu IMC, ¿cuál es tu capacidad elástica? A eso sí que lo relacioné. Que ver con la propia genética del corredor. Correcto. Vale. Okay. Correcto. Era eso, simplemente. El stiffness, Oscar, el stiffness es una cualidad entrenable, pero también es una cualidad genética. Es decir, fíjate que hay personas que se decantan por unos deportes u otros en función, por ejemplo, un jugador de voleibol que tiene una capacidad de salto de balonmano no tiene nada que ver a un corredor de 3000, por ejemplo, o de maratón, ¿no? Con lo cual hay una cualidad genética importante. Vale. Bueno, Salvador Martínez comenta, hola, buen día. Te hace varias preguntas, vamos por partes. La primera, entiendo entonces, a mayor stiffness, mayor fuerza la requerida para moverse. Sí, así es.
A mayor stiffness, mayor fuerza y mayor pico de fuerza de reacción del suelo, mayor colisión y parece ser que menor capacidad de absorción. Vale. La segunda, es que me desapareció la segunda. Me parece que era... Aquí está, es que se fue a las descartadas, ¿no? A las respondidas. A las respuestas hechas. Vale. Mira, ya está aquí, sí. Ahí está. Te pregunta la segunda, menor stiffness, mayor riesgo de lesiones, ¿cierto? Es cierto, Óscar, y además hay, por ejemplo, no en carrera, pero sí que he leído evidencias en jugadoras de básquet con una mayor incidencia de lesión de cruzado anterior por stiffness reducidos. Y parece ser que además en el sexo femenino el periodo menstrual tiene una influencia también sobre la capacidad de stiffness. Por tanto, parece ser que el stiffness tan malo es que esté excesivamente bajo, asociado a lesiones de tejido blanco, como excesivamente alto. Pero el kit de la cuestión es, yo soy clínico, vale, me estás contando esto, pero dime cuándo sé este corredor que tiene un stiffness alto o bajo. Pues a lo mejor esa respuesta se puede dar dentro de un par de años, cuando se investigue, cuando hayan datos. Y ahora mismo puedo aportar información clínica de lo que yo me estoy encontrando, que es lo que os he presentado hoy, ¿no? Vale, falta la experimentación, que estamos en ello, ¿no? Claro, Óscar, pero piensa que para experimentar, para lanzar una investigación, hace falta una pregunta clínica, hace falta que medimos y que tenga interés. El método científico, ¿no? Se plantea una hipótesis. Obviamente, si ya está publicado, pero claro, si hay sistemas que están aportando información, no es que sea nueva, sino que la están aportando una información que fácilmente la puedes cuantificar in situ con tu gente, con tu deportista, te puedes ir a... Claro, eso da pie a que poco a poco vayas midiendo, vayas correlacionando datos y al final pues tengas una pregunta, ¿no? Yo mi cabeza la tengo y seguramente pues que igual que hemos hecho anteriormente con MG y historias, pues seguramente se plantee, ¿no? Y ojalá a partir de este webinar haya también compañeros que aporten sobre ese tema, sí. Bueno, sigue preguntando Javier Salvador Martínez. La pregunta 3. ¿Qué estrategias / tipo de ejercicio recomienda para incrementar el stiffness en caso de que esté baja el stiffness? Bueno, básicamente nosotros planteamos el trabajo de mejora de stiffness de dos maneras. Una a través de movilidad y movilidad a nivel pélvica, elasticidad en cadena muscular posterior y trabajo pliométrico. De esas tres, por ese orden, porque pensamos que el trabajo pliométrico y la fuerza es lo más importante. La fuerza sin control, sin movilidad, no tiene ningún sentido y seguramente lleve a generar más problemas que beneficios en el deportista. El trabajo de movilidad es la gran olvidada en deporte. Es la gran olvidada. Y yo realmente el perfil de corredor triatleta que habitualmente veo con lesión son deportistas con escasa movilidad pélvica y mucha tensión, poca elasticidad en cadena muscular posterior. Y cuando les preguntas por el tipo de entrenamiento, de trabajo que hacen, lo habitual es que la respuesta sea concentro trabajo de fuerza, trabajo de core. Seguramente un 1% aboga por el trabajo de movilidad, trabajo de elasticidad. ¿Y el problema cuál es? Que cuando un deportista lleva un año que no asimila trabajo, cuando un deportista de élite joven que lo ha ganado todo llega a los 25 años y empieza a romperse con lesiones muy serias, la solución la quiere para mañana, no la quiere para dentro de un mes. Entonces, claro, una de las cosas que ayuda el poder objetivar las cosas y el poder explicarlas como habéis visto es que el deportista entienda qué está pasando con su forma de correr, qué está pasando con su pelvis, qué está pasando con la fuerza que haces contra el suelo, qué está pasando con lo que impactas. De manera que cuando les explicas que esto es un caldo de cultivo que tú has hecho durante posiblemente meses, años anteriores, la respuesta no es tan rápida. Hace falta un proceso, hace falta un trabajo que no es tratar un dolor. Hay seguramente que reprogramar muchas cosas aquí arriba para modificar ciertos patrones a la hora de correr, para mejorar tejidos elásticos que no lo están. Y eso requiere un tiempo.
Muy bien. Y la última pregunta, Javier, de Salvador Martínez. Si tengo entonces un stiffness elevado, ¿solo trabajar entonces fuerza para procurar optimizar el uso de esta es correcto? No. Saludos desde México. No, Salvador, no te centres en trabajo de fuerza. Mira, nosotros en trabajo de stiffness elevados, extremadamente importante que trabajes movilidad y elasticidad en cadena muscular posterior. Extremadamente importante. A la par, hay que trabajar la fuerza, hay que trabajar la pliometría, hay que trabajar la fuerza explosiva, pero prioriza ese tipo de trabajo. Pero claro, al final de todo, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pues cuando la gente me dice, bueno, ¿y qué hago? Yo lo primero que contesto es, mira, yo si no te mido, yo no sé exactamente qué es lo que hay que trabajar. Yo tengo que medir, tengo que saber, tengo que trazar. Esa es la primera respuesta que daría a Salvador. Y la segunda, bueno, si no tienes la capacidad de medir, pues simplemente a partir de los test que has visto, grabación de vídeo de plano dorsal, con videoanálisis, puedes también sacar mucha información. Muy bien, gracias, Javier. Bueno, Salvador se olvidó una pregunta porque ahora la vuelve a hacer otra. Dice, y en torno al tilt restringido, ¿de qué manera podemos incrementarlo? Respecto al tilt, ¿perdón? Restringido. Restringido. Bien, pues lo primero, para saber el tilt por qué está restringido, habrá que hacer una buena valoración pélvica para ver si esa restricción del tilt es debido a algún componente de tejido blando, es debido a algún componente articular. Si no hay una valoración previa, difícilmente vamos a poder mejorar esa capacidad de tilt. En carrera, las restricciones del tilt son un problema, porque piensa, Salvador, que el tilt anterior, el pico de tilt anterior, se va a producir cuando el pie se despega del suelo. Cuando se despega del suelo, el ilíaco de la pierna que se ha despegado, ese ilíaco tiene que hacer un tilt anterior máximo, ese pico, porque si no, no va a haber una buena extensión de cadera. Hay una pérdida de capacidad de impulso. Por lo tanto, para saber cómo trabajarlo, hay veces que se trabaja manualmente, y a veces requiere trabajo manual por parte del fisioterapeuta, a veces no, a veces es un trabajo selectivo a través del ejercicio, pero para ello hay que partir de una buena valoración tanto clínica como del movimiento. Muy bien. Gracias, Javier. Albert Camarasa comenta, el doctor Gramaje ha comentado que él valora con una velocidad de rodaje sobre unos 60 segundos. En la valoración en cinta sería un buen análisis realizar, después de un calentamiento suave, 10 minutos a ritmo medio y posteriormente 10 minutos en velocidad más intensa. Más que nada para ver el efecto de la fatiga en cada corredor o corredora. Claro. ¿O recomiendas un tiempo de 5 segundos como has comentado? ¿Recomiendas un tiempo de 5 segundos como has comentado? No, yo siempre el protocolo que utilizamos siempre es hay un calentamiento de 3-5 minutos, velocidad muy suave, y a continuación 5 minutos a velocidad autoseleccionada, con la premisa mantener una percepción de esfuerzo similar a la que llevaría si corrieses fuera de aquí durante un tiempo prolongado. Hay quien un tiempo prolongado son 20 minutos, otros es 1 hora. Con esa percepción de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la mayor incidencia de lesiones en carrera no aparecen cuando uno hace una serie de 200. Aparecen cuando uno lleva mucho tiempo corriendo a baja velocidad. Por tanto, hay que ser muy eficiente a velocidad lenta. Si uno no es eficiente a velocidad lenta, probablemente a velocidad rápida no va a ser eficiente. ¿Cuándo utilizamos la velocidad alta? ¿O cuándo utilizamos la fatiga? Cuando realmente hay problemas que aparecen. Es que llevo, a partir de los 45 minutos corriendo, empiezo a tener problemas. Entonces yo lo que hago no es tenerle 45 minutos corriendo en la cinta. Yo que le coloco unos sensores portables, él se va a entrenar y analizo esos datos a posteriori.
El tema de las velocidades es muy particular porque al principio, hace unos años, era una velocidad instaurada, ¿no? Cuando se publicó, cuando se investigaba, cuando se hacía análisis, una velocidad instaurada. Poco a poco se ha demostrado que eso no tiene mucho sentido porque yo puedo correr a 5 kilómetros, a 5 minutos el kilómetro y para mí es una velocidad rápida y para otro es una velocidad lenta. Es decir, el cuerpo no va a responder de la misma manera. Entonces, bueno, el sentido de correr a distintas velocidades, pues plantéatelo en función de lo que tú quieras buscar en ese corredor o de lo que esté ocurriendo en ese corredor. Por ejemplo, hay veces que hacemos estudios a velocidad de competición, porque lo que estamos buscando, pero no suelen ser estudios y no suelen ser biomecánicas relacionadas a prevención de lesiones o alguien que está lesionado, suelen ser estudios relacionados con rendimiento, buscando métricas de gestión de potencia en carrera, buscando datos al ritmo de competición, pero puntualmente en ese caso. Muy bien, muchas gracias, Javier. Otra pregunta aquí. José Cardo Vidagaño pregunta, comenta, como siempre un placer escuchar al doctor Martínez Gramaje. Mi pregunta sería si encuentra relación de la cadencia y el fitness a la hora de hacer estudios biomecánicos y relacionándolo con la prevención de lesiones. Muchas gracias. Bueno, pues un fuerte abrazo a mi tocayo José, que lo aprecio mucho. Pues mira, realmente en cadencia y lesiones sí que hemos encontrado mucha relación, no nosotros, sino la literatura, y hay muchas cosas publicadas al respecto. Y es verdad que el hecho de incrementar en aquellos que sea necesario ligeramente la cadencia al mismo tiempo, lógicamente que se reduce la longitud de la zancada corriendo a la misma velocidad, pues sí que parece tener una mejora sustancial en el comportamiento vertical, el trabajo vertical, la potencia vertical. Y sí que parece tener una relación en tratar de no minimizar, sino conseguir un stiffness óptimo, porque parece ser que ese incremento de cadencia, con esa reducción de zancada, parece ser que va a requerir de cierto trabajo pélvico, especialmente a nivel de glúteos mayores, glúteos medios, para conseguir una mayor estabilidad a nivel pélvica, por el mero hecho de ese incremento de la cadencia, especialmente en la fase de vuelo, ¿no? De modo que cuando el pie contacta al suelo, los glúteos medios especialmente ya están más preactivados, con lo cual la estabilidad del control pélvico mejora. Y por contrapartida, la reducción de fuerza contra el suelo, stiffness, tienden también a producir una modificación. Pero no es solamente, José, no es solamente un aumento de la cadencia y ya está. Hay que trabajar, si es necesario, esa cadencia, hay que reducir longitud de zancada, hay que trabajar sobre la posición corporal corriendo, hay que ver dónde se contacta el pie, que no esté en sobrezancada. Pero esa tendencia lleva, tal como he explicado, a esa mejora del control estable a nivel pélvico. Y de ahí que exista una menor fuerza de reacción del suelo. Yo creo que al final, para mí la variable clave, la variable que a mí me da información real de cuándo ese deportista está gestionando bien su eficiencia en carrera, es con esa percepción de velocidad, de correr una presión de esfuerzo similar a la que harías corriendo fuera de aquí durante un tiempo largo, es el pico de fuerza de reacción del suelo. Es decir, antes el primer ejemplo que os he presentado, el chico movía 3.6 por su peso corporal. Estamos hablando de un chico que pesa 70 kilos. Son muchos kilos de peso. Claro, si tú consigues que la misma velocidad, con trabajo de gear training, readaptación, tú consigues que ese corredor de 3,6 baje a 2,7, su musculatura lo tiene que notar, sus articulaciones lo tienen que notar. Por tanto, esa variable para mí es la variable que ahora mismo es como el examen, ¿no? Yo cuando trabajo con un deportista, al final, ¿cómo sé si he aprobado el examen o no? Pues vamos a repetir lo mismo, a la misma velocidad, con esta programación que hemos hecho, y vamos a ver qué ocurre. Y al final te das cuenta que la cadencia es importante, que la reducción de la zancada es importante, que el stiffness muchas veces cuando es elevado tiende a normalizarse un poquito, cuando es excesivamente bajo
tiende a incrementarse ligeramente, pero debido a que ha habido un mayor control estable a nivel pélvico. Ok, muy bien, Javier, muchas gracias. Bueno, aquí está otra vez Salvador Martínez, que te comenta, fantástico, muchas gracias por toda la aclaración. La última, ¿qué angulación del tilt es la ideal? De tilt es la ideal. Vale, pues Salvador, a ver, entiendo, porque claro, cuando hablamos de angulación del tilt, entiendo que hablas de un rango dinámico del tilt. Entiendo. El rango dinámico en carrera del tilt óptimo se encuentra entre 6 y 8 grados con el G-sensor. ¿De acuerdo? Con el sensor pélvico. Entre 6 y 8 grados. El rango dinámico que hay. Bueno, Alejandro Bustamante pregunta, Javier, ¿qué experiencia tiene con el uso de miotón para la valoración del stiffness por grupo muscular o tendíneo? Saludos desde Chile. Tenemos hoy un abanico muy grande. Bien, pues mira, Alejandro Bustamante, siento no poder contestar porque no tengo ninguna experiencia. No lo he utilizado nunca. Es más, tuve la ocasión de empezar a analizar analíticamente el músculo, el stiffness del músculo, selectivamente, pero no he conseguido transferir esa información a lo que está pasando durante la carrera dinámica. Por eso es una variable que posiblemente tenga relevancia. Yo no te puedo contestar porque no lo he utilizado, pero hoy por hoy no he encontrado transferencia a la realidad de lo que ocurre cuando ese corredor se pone en funcionamiento, ¿no? Al final, Alejandro, yo creo que Alejandro y bueno, pues la gente que esté escuchando, aparatos para medir hay los que tú quieras. Tú puedes medir lo que tú quieras hoy en día. Ahora bien, ¿qué información tiene transferencia a lo que tú necesitas saber cuando ese deportista está corriendo? A lo mejor se reducen a menos de la mitad. Y a lo mejor no lo sabes hasta que no empiezas a utilizarlos, a medirlos con tu gente y haces un pre y haces un post y evalúas tu evolución. Entonces, bueno, seguramente sea interesante el equipo que comentas, pero yo no tengo experiencia en eso. Muy bien. Bueno, de momento la última, Javier. Guadalupe Callisti. ¿Hay evidencia sobre un valor de referencia sobre el tiempo contacto óptimo para generar el stiffness? Bueno, Guadalupe, yo no he encontrado o no conozco un valor óptimo de tiempo de contacto en el suelo relacionado con el stiffness, pero te voy a decir la realidad que yo he visto en todo este mundo de los tiempos del contacto en el suelo. Y el primero y principal va a depender del sistema que tú utilices para medir el tiempo de contacto en el suelo. Porque te vas a dar cuenta que no es lo mismo medir el tiempo de contacto en el suelo con la banda de pecho de Garmin, que lleva un acelerómetro, no es lo mismo que, por ejemplo, llevar un pot en el pie o llevar un sensor, un acelerómetro aquí detrás, a nivel del sacro, que también es un pot de Garmin. Entonces, en función del sensor que tú utilices, vas a encontrar unos valores u otros. Y dirás, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues, Guadalupe, porque es así. O sea, la realidad es esta. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Céntrate en el sistema más accesible para ti y sobre ese sistema averigua la variable que tú quieres saber. Por ejemplo, en tiempos de contacto en el suelo. Un tiempo de contacto en el suelo óptimo, objetivo, eficiente, por ejemplo, con un sensor que se llama Stride, que se pone en un pie, está en torno a los 200-220 milisegundos. Óptimo. Quien esté por debajo de los 200 suele ser gente que corren rápidos, con poquito tiempo de contacto en el suelo. Con RunScribe, un tiempo de contacto en el suelo óptimo, fíjate la diferencia, está entre 290 a 300 milisegundos. Y fíjate que te estoy hablando de los dos sensores puestos en el mismo corredor. Si trabajas con Garmin,
banda de pecho o el pod que se coloca detrás, estarás en torno a los 200-210 milisegundos, un tiempo óptimo del tiempo de contacto en el suelo. Con lo cual, fíjate la variabilidad que hay de utilizar un sistema a otro sistema, de la importancia de que todo lo que sea comparable lo haga siempre con el mismo sistema. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Y Abel Camarasa te comenta, ¿realizarás algún curso presencial en Valencia algún día? Espero poder estar allí. Pues bueno, Alejandro, seguro que sí. Mi trabajo, aparte de esto que os he contado, pues soy docente, con lo cual seguro que en algún momento... Perdona, Albert. Pues seguro que en algún momento surge alguna formación presencial. Bueno, Javier, pues de momento no hay más preguntas, ya hubo suficientes. Hay unas en el chat si quieren, ¿eh? Ah, venga, sí, claro. Hay solo dos en realidad. Una es siempre del doctor Bustamante, que en realidad no sé si la... No, ya la contestó, sí. Okay. Las dos, la de Guadalupe y la del doctor, están contestadas ya, sí. Perfecto, entonces bueno. No hay más. Bueno, Javier, pues nada, muchas gracias por tu disertación, por tu charla amena, por tu webinar, por tu experiencia y por estar aquí con nosotros. Les agradezco también a todos los participantes que ya están desapareciendo, pero que bueno, es normal, ya ha pasado el tiempo y nada más. Pues muchas gracias por todo, Javier, y bueno, estamos en contacto para lo que quieras, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, me encanta cuando trabajas y haces cosas a compartir, me encanta ese tipo de historias, porque estoy seguro que hay gente que en su cabeza ha habido ahí un chip, ¿no? Que seguro que algo le ha despertado y bueno, para eso estamos, ¿no? Venga, pues, además ya ves que la audiencia es España, México, Chile. Está bien. Muchas gracias a vosotros, gracias Daniele por toda la ayuda y especialmente a Rivelo, BTS y Origen Biomédica, pues por la confianza. Gracias.